Buen día. Bueno, ahora la situación va a cambiar ligeramente. Sí, vamos a cambiarla ligeramente. Vamos a emplear algunos recursos similares. Aquí la diferencia es la sección transversal del elemento, el cual lo vamos a hacer adrede, colocarle una asimetría. Entonces, creo que lo más prudente sería ¿qué cosa? Bueno, vamos a crear una pieza. Eso sí, aquí me voy a tomar unas libertades de no realizar algunos cálculos asociados con esta sección transversal que es más complicada. Va a ser un perfil en L de 1,5 pulgadas. Entonces eso va a ser se me olvidó como siempre. Opciones, propiedades de documento, unidades, milímetro, aceptar. Entonces voy a ponerle aquí unas arbitrarias de 50 por 50. Lo acoto acá. Y voy a darle un espesor. Podría emplear esta opción que es equiditar distancias. ¿Será que le damos 10 milímetros de espesor? Se va a ver bastante grande, ¿no? Bueno, ahí se ve. Y vamos a completar el perfil en L aquí. Y aquí. Entonces voy a salirme, darle operación destruir saliente base barrido y voy, al igual que el caso anterior, darle 4000 unidades, 4 metros. Voy a darle guardar y lo voy a llamar Pandeo 2. Bueno, voy a tomarme entonces mis libertades. ¿Cuáles son mis libertades? Esta vez no voy a hacer el cálculo analítico de cuál es el momento de inercia y cuál es el área. Porque yo le puedo decir al programa que me dé la información mediante la opción de o propiedades de sección o propiedades físicas. Calcula las propiedades físicas del modelo o propiedades de sección, que básicamente le indico una cara de la pieza y yo le digo, hey, dame la información. Entonces ahí tengo la información. Tengo el área, pero principalmente tengo los momentos de inercia área en el centro de gravedad. Entonces esta información yo la voy a necesitar. Esto lo voy a cerrar y lo voy a decir ejercicio analítico 2. ¿Listo? Perfecto. Entonces voy a copiar y pegar esta información. Alguna me va a servir, alguna no, pero igual.
Ahora obviamente la situación cambió, aunque el material no va a ser, el material va a ser el mismo, la longitud va a ser la misma, la carga va a ser la misma, la sección transversal y la simetría definitivamente no es la misma. Entonces vamos a ver en qué cambia eso. Entonces, para empezar, el área me la dicen, ¿cierto? Y también la inercia. De hecho, la inercia no se calcula de esta forma. Me dan varias inercias. Entonces, el área tampoco se calcula de esta forma porque ya no es una sección es una sección circular. Sin embargo, pues yo hice la trampa del Solid, porque el Solid sí me da la información y no necesito hacer el cálculo, a menos que desconfíe, claro esté. Entonces, miren que los momentos de inercia Y y X son definidos con respecto a un sistema coordenado diferente al original. Este lo voy a cerrar. Sí, aquí el sistema coordenado es diferente. Voy a, por si de todas maneras, hacer una impresión de pantalla y pegarla acá, como para que se note la dirección. ¿Sí? Aquí está no solamente que el sistema coordenado está trasladado acá al punto central, sino que también se encuentra rotado. ¿Sí? Entonces es como si hubiera un eje de simetría que pasa justo por acá, lo cual tiene sentido porque con respecto a este eje la pieza es simétrica. ¿Sí? Como si lo estuviéramos viendo como una B. Pero con respecto a X definitivamente no es simétrica. En todo caso, aquí me proporcionan los momentos de inercia del área en el centro de gravedad, que es este punto. Entonces este es el momento de inercia con respecto a X, el momento de inercia con respecto a XY en milímetros al cuadrado. Dice momentos principales de inercia del área en el centro de gravedad y X y Y. Entonces la pregunta es, ¿cuál vamos a considerar para los cálculos? Si tenemos es un reguero de opciones. Entonces, ¿y cuál tomaríamos? ¿El más grande o el más pequeño? Bueno, la idea es tomar básicamente el valor más crítico. La carga crítica va a ser más pequeña en cuanto el momento de inercia sea más pequeño. Así que mi recomendación, si nos guiamos por esto, por un centro rotado de inercia y centrado en el centro de masa, entonces sería mejor no coger el momento de inercia de Y, sino con respecto a X. Vamos a hacerlo, vamos a verificar si nuestra idea es errada. Entonces ahí hay uno rotado que se llama IX, que es igual a 85,277 .7778 milímetros al cuadrado, a la 4, perdón. De igual forma hay un momento con respecto a Y que es mucho más grande, que es 307,500. 307,500. O sea, este es 82,000
85.000 y este es literalmente 307.000. Si lo vamos a expresar así, pero vamos a dejarlo así. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos es que la inercia es siempre una tendencia a oponerse a un movimiento o a un giro. Si tenemos menos inercia en este eje, es más probable que la pieza se vaya a doblar con esta orientación que con esta orientación. ¿Por qué? Esta es muy grande. Si habláramos como si esto se tratara de un flujo de agua, pero hablamos en cierta manera de un flujo de fuerzas, el agua fluye para donde hay menos resistencia al flujo. Aquí hablamos de que la pieza se pandearía por donde hay menos resistencia al pandeo y está controlado en cierta manera por su inercia. Este sería entonces lo que emplearíamos. También le preguntamos del área, que es básicamente 900 milímetros. Bueno, parece que son 900 milímetros al cuadrado. 900 milímetros al cuadrado. Listo. Bueno, ya tenemos esa información ahí. El material ese, si no ha cambiado, la condición de apoyo no ha cambiado, la longitud no ha cambiado, la inercia sí ha cambiado, pero vamos a considerar la más pequeña y después verificamos qué obtenemos acá. Entonces esto sigue igual. Acá colocaríamos esto. Y el resto ya lo demás es igual. Vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces vamos a repetir todos los cálculos. Punto 25 por pi, que está elevado al cuadrado, por 210 exponente a la 3 por 85.277.7778 entre 4.000 que esté elevado al cuadrado. Bueno, esta vez la fuerza fue bastante pequeña, porque obviamente no es un círculo macizo, es algo más delgadito. La fuerza de Dios 2761.690086 newton. Si aplicara la misma carga en este caso, obviamente el factor de seguridad me va a dar menor de la unidad. Voy a hacer la verificación de exactamente cuánto daría, pero definitivamente la pieza se pandearía. Entonces, entre 3000, eso da un factor de seguridad de 0.92. Vamos a ver entonces esta parte. Bueno, vamos a verificar. Entonces vamos a verificar, pero obviamente toca realizar la simulación. Nuevo estudio de pandeo. Acepto. Se crea una pestañita por acá. Bueno, el material acero al carbono no aliado. Sujeciones, geometría fija.
nos vamos a la parte baja de la columna y señalamos entonces toda esta superficie que va a estar anclada, y en carga externa seleccionamos fuerza y nos vamos al otro extremo superior a comprimir la pieza, pero finalmente eso va a producir un pandeo por lo esbelto que es la pieza. Le vamos a dar entonces una fuerza de 3000 newton. Aceptamos y vamos a correr la simulación. Esto puede ser más complicado que lo anterior porque no es una pieza maciza, sino que es esbelta en su sección transversal y tiene concentradores de esfuerzos, que es básicamente las esquinas de la pieza. Bueno, ahí obtuvimos su resultado preliminar. Y lo interesante de esto es para dónde se deformó la pieza. ¿Recuerdan cuáles eran nuestros ejes de simetría? Miren, la pieza se dobló para allá. O sea, no se dobló directamente ni sobre el eje X, ni sobre el eje Y. Recuerdan que en nuestra pieza, cuando le preguntamos al programa cuáles eran las propiedades de la sección, él determinó pues el centroide, y mire que estableció unos nuevos sistemas coordenados de referencia para definir los momentos de inercia, IX y IY. ¿Qué fue lo que nos notamos? Que IX era muy pequeño, 85.277, mientras que IY es de 307.500 milímetros a la 4. Dijimos que entonces si se iba a doblar con respecto al eje cuya inercia fuera más débil, y ese eje es el X. ¿Y hacia dónde se dobló nuestra pieza? Miren, hacia ese eje X nuevo definido de acuerdo a las opciones de cálculos de sección. Entonces, eso es consistente al menos desde el punto de vista físico. Obviamente, si lo vemos desde esta perspectiva, no se va a notar realmente qué es lo que está pasando. Solamente lo notamos si lo vemos desde arriba. Ahí sí notaríamos qué es lo que está pasando con nuestra situación real. Se dobló en la dirección con respecto al eje X, ese que estaba corrido en el centroide y con una orientación diferente. Bueno, eso desde el punto de vista físico al menos es consistente con el momento de inercia más débil. Pero vamos a decirle a él que nos liste los factores de pandeo de seguridad. Y sorpresa, hemos obtenido lo que analíticamente predijimos. Nos dio un factor de seguridad de 0.92 y casualmente la simulación también dio lo mismo. Entonces, en ese sentido, eso fue un éxito. El porcentaje de error va a ser algo muy pequeño. De pronto lo que haría falta sería verificar. Sabemos que se va a pandear, pero la pieza pues también podemos verificar si se va a cortar o a apachurrar, por así decirlo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. No voy a calcular los porcentajes de error, ya sabemos que es muy pequeño. Vamos a calcular es el esfuerzo a compresión en este caso. No sería esta el área, sino esta. 900 milímetros al cuadrado. 3000 entre 900. 3000 entre 900. Eso es igual a 3.3 megapascales.
Eso no es mucho. Si comparamos acá, sería 220.594 entre 3.33 megapascales, lo cual me da un factor de seguridad de 66. 66.24. Igual, o sea, no se apachurraría, pero sí se pandearía. ¿Qué cosas podemos proponer desde la ingeniería para evitar que se pandee? Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que la carga crítica de pandeo es muy baja. Si queremos, tenemos que incrementar cualquiera de los factores del numerador y del denominador, pues bajarlo. Es decir, podríamos hacer básicamente un elemento estructural que no sea tan largo, un poquito más corto. También podríamos incrementar la inercia por medio de incrementar la sección transversal. O podríamos modificar el módulo del material, lo cual solamente se modifica si cambiamos por un material de una rigidez mayor. También podríamos cambiar las condiciones de frontera o apoyos por cualquiera de las opciones que son menos propensas al pandeo. Si ahora mismo estamos acá, podríamos simplemente incorporar en el extremo una guía como esta, y eso incrementaría la carga crítica al doble. Ya no habría peligro de pandeo, con un factor de seguridad aproximado a 2. Bueno, cualquiera sería una solución factible. El problema es que esas soluciones comprometen costos y otros recursos. Por ejemplo, si voy a aumentar la inercia, es aumentar el área, la sección transversal de la pieza y por lo tanto el peso y el costo. Podría cortar la pieza y eso estaría bien, porque entonces lo que obtengo es una pieza menos pesada, menos costosa y que se pandearía más difícilmente. Cambiar por un material más rígido significaría o implicaría un material más costoso. En cuanto a las condiciones de frontera, ¿qué vemos? Si cambiamos a esto lo que implica es colocar algo así como un elemento, perforar, acoplar con un perno pasador y colocar una especie de patín en la parte extrema. Esos son otros elementos que agregan costo a la solución. Bueno, la idea es cuantificar eso y tomar decisiones en consecuencia. Vamos a correr la otra simulación. En este caso arrojaría un nuevo estudio, pero sería de análisis estático. El material acero al carbono no aliado en sujeciones, geometría fija, pero vamos a agarrar el otro extremo. Fijamos acá, aceptamos, cargas extremas, fuerza $3,000 y aceptamos. Corremos la simulación y vamos a ver qué sucede. A nosotros le dio un factor de seguridad de alrededor de 66 y nos dio un esfuerzo en megapascales de 3.3. Aquí puedo cambiar la definición para ponerlo en megapascales. Y aquí puedo decirle muéstrame el valor más grande y cámbiame a notación general. Y ahí está. El esfuerzo más grande es de 3.76, mientras que el que calculamos es de 3.33. Son bastante cercanos. La diferencia es como de 0.4 dividido entre 3.3. Eso sería un error del 12%. Pero bueno, no es tan grande considerando el factor de seguridad. Definir trazado de factores de seguridad, aceptar
y vamos a decirle a esto que nos dé la anotación más pequeña del factor de seguridad y que me dé una anotación general normal. 58.7, mientras que el factor de seguridad calculado por nosotros es de 66.24. Es bastante parecido y como está muy por encima de la unidad, realmente lo que tenemos es un problema sobredimensionado. Es decir, esto relativamente es muy costoso y robusto para lo que realmente está soportando en cargas. Podríamos optar por el emplear un elemento más pequeño, pero eso desde el punto de vista del esfuerzo de compresión. Desde el punto de vista del pandeo, esto sí está fallando. Entonces no debe fallar por ninguna de las dos cosas, así que tendríamos que replantear qué hacer acá. Una opción muy económica, según lo que analicé, sería simplemente recortar el elemento. De esa manera la carga crítica, como es inversamente proporcional, se elevaría al cuadrado incluso y estaríamos ahorrando material y peso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y lo último sería entonces tratar de reproducir una de estas situaciones que son diferentes. Quedamos en que trataría de reproducir esta opción, pero lo voy a hacer en la pieza original, que es un cilindro macizo. Y vamos a ver si se mantiene la consistencia entre los cálculos analíticos y la simulación. Hasta ahora ha sido muy cercano los resultados. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en próximas. Hasta luego.